Muy bien, jóvenes, vamos a continuarlo con lo siguiente del material número 7, ¿verdad? Que se trata de la lección 4, triángulos isósceles y rectángulos. Son dos tipos de triángulos que ustedes lo conocen, pero vamos a recordar que es un triángulo isósceles y que es un triángulo rectángulo. Comencemos primero con el triángulo isósceles. Muy bien. ¿Qué es un triángulo isósceles? Observen estos tres triángulos. Tienen diferentes medidas. ¿Qué significa esta rayita y esta rayita? Cuando tienen la misma marca. Recordemos, ¿verdad? Significa que tienen que medir lo mismo. Es decir, si este lado mide 10, este lado también va a medir 10. Lo mismo sucede con el segundo triángulo y con el tercer triángulo. ¿Qué significa? Que estos triángulos tienen dos lados congruentes. Recordemos que la palabra congruente en matemáticas la utilizamos para decir que son iguales. Muy bien. Entonces tiene dos lados congruentes. Entonces los triángulos presentados aquí tienen diferente tamaño, pero todos coinciden en que cada uno tiene dos lados de igual medida, es decir, tiene dos lados congruentes. Cuando tenemos un triángulo que tiene dos lados congruentes, a este triángulo se le llama triángulo isósceles, es decir, si aquí mide 20, aquí también va a medir 20. Un triángulo con dos lados congruentes o con dos lados que miden lo mismo se le llama triángulo isósceles. Vamos a estudiar algunas propiedades para resolver los ejercicios de este material. Tenemos la primera propiedad que me dice: si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos también son congruentes. ¿Qué significa? Que aparte de tener dos lados congruentes, también va a tener dos ángulos congruentes, los ángulos opuestos, es decir, el ángulo B y el ángulo C también van a ser congruentes. Aquí no lo he puesto con números, sino indicando con una rayita que van a medir lo mismo. Es decir, si aquí mide 10 centímetros, aquí va a medir 10 centímetros. Si este ángulo B mide 60 grados, el ángulo C va a medir 60 grados. Dos lados congruentes, dos ángulos congruentes. Muy bien. También tenemos la propiedad número 2. Que en esta propiedad número 2 vamos a hablar un poco de la bisectriz. Si recordamos, en séptimo grado estudiamos lo que es la bisectriz, ¿verdad? Y es una línea que divide el ángulo en dos partes iguales. Miren, aquí se ha trazado una bisectriz del ángulo A. Si este ángulo A midiera 60 grados, la bisectriz lo va a dividir en dos ángulos congruentes, un ángulo de 30 y otro ángulo de 30. ¿Qué pasa si nosotros trazamos una bisectriz en un triángulo isósceles? Que esta misma bisectriz va a caer perpendicular a la base, que es decir, me va a formar un ángulo de 90 grados. Este cuadrito significa que ese ángulo mide 90 grados. Y también esta base me la va a dividir en dos partes iguales. Usted sabe que el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. Es decir, esta recta, o este segmento, aparte de ser una bisectriz, también va a ser una mediana. O sea, esta bisectriz me va a dividir este ángulo en dos partes iguales, este lado en dos partes iguales, y me va a formar ángulos rectos, ángulos de 90 grados. También tenemos la propiedad 3 que se relaciona con la propiedad número 1, ¿sí? Que si yo tengo dos ángulos congruentes, entonces es un triángulo isósceles y va a tener dos lados congruentes. Si yo tengo los dos ángulos congruentes, los lados opuestos también van a ser congruentes. Vamos a realizar los ejercicios propuestos en el material. Este ejercicio lo tenían que resolver en su cuaderno. Es el ejercicio 4.1, donde nos están pidiendo que encuentre la medida de los ángulos que faltan, es decir, del ángulo X y del ángulo Y. Muy bien, anteriormente nos daban dos ángulos, nosotros encontrábamos el tercero, pero aquí solo nos están dando uno. Todos estos triángulos son triángulos isósceles, miren, tienen dos lados congruentes, tienen dos lados congruentes. Empecemos con el inciso A. Muy bien, vamos, ¿qué propiedad se aplica en el inciso A? Si tiene dos lados congruentes, entonces sus ángulos opuestos van a ser congruentes, es decir, el ángulo B tiene que medir lo mismo que el ángulo C. Entonces aquí se aplica la propiedad número 1. ¿Cuánto mide el ángulo B? 65 grados. ¿Cuánto tiene que medir el ángulo C? Tiene que medir 65 grados. Entonces, concluimos que la medida del ángulo X va a ser igual a 65 grados. Ahora, ya tenemos dos ángulos. Miren, aquí este ángulo X va a medir 65 grados. Ya podemos encontrar el tercer lado. 65 más 65, 130.
¿Cuánto tendría que medir el ángulo Y? Tendría que medir 50, ¿verdad? De 130, ¿cuánto falta para llegar a 180? Muy bien, 50 grados. De manera formal lo planteamos así: medida del ángulo X más 65 más 65, es decir, sumamos los tres ángulos. Esto tiene que ser igual a 180 grados. En el siguiente paso bajamos medida del ángulo Y, 65 más 65, 130. Bajo el igual y bajo 180. Voy a despejar para la medida del ángulo Y. Medida del ángulo Y va a ser igual a 180 menos 130. 180 menos 130, ¿cuánto es igual? 50. Aquí hay un error. Aquí es la medida del ángulo Y va a ser igual a 50 grados. Entonces el ángulo Y mide 50 y el ángulo X va a medir 65. Si nosotros sumamos los tres ángulos, esta suma va a ser igual a 180 grados. Este es el inciso A, jóvenes. Y ustedes lo tenían que resolver en el cuaderno. Recuerden apuntar el tema y los ejercicios, hacer los ejercicios propuestos. Aquí los estamos discutiendo para que ustedes comparen. Ahora bien, vamos a realizar el inciso B. Fíjate bien, en el inciso B está un poquito más complicado. Miren, tengo dos lados congruentes. Quiere decir que estos dos ángulos tienen que medir lo mismo. El ángulo X tiene que medir lo mismo que el ángulo Y. Pero no tengo ninguno de estos dos ángulos. Ah, pero tengo el ángulo de arriba. ¿Sí? Yo puedo trazar lo que es la bisectriz. ¿Sí? Y esta bisectriz de un triángulo isósceles me va a dividir el ángulo de 60 en uno de 30 y otro de 30. Va a formar un ángulo de 90 grados aquí abajo. Y va a dividir la base en dos partes iguales. Es la propiedad 2, ¿verdad? La bisectriz divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Y esa bisectriz cae perpendicular a la base, dividiendo la base en dos partes iguales. Fíjate bien, esta es la propiedad número 2. Tenemos el primer triángulo de la izquierda y tenemos el triángulo de la derecha. ¿Qué hice aquí? Separar los triángulos, ¿verdad? Esa bisectriz me forma un ángulo de 30 grados en el triángulo de la izquierda y también en el triángulo de la derecha. Esa bisectriz cae perpendicular, lo que me va a formar aquí un ángulo de 90 grados, así como está en la propiedad. Miren, ahí está. Yo tengo que encontrar el ángulo X y tengo que encontrar el ángulo Y. He separado los triángulos para que ustedes tengan una mejor visualización. Ahora, fíjate bien. Miren, con solo encontrar el ángulo X, yo encuentro el ángulo Y. Porque el ángulo, este ángulo de aquí tiene que medir igual que el ángulo Y, porque estamos hablando de un triángulo isósceles. Entonces, yo puedo trabajar con cualquiera de los dos triángulos, porque son dos triángulos exactamente iguales. Son dos triángulos congruentes. Ok, vamos a trabajar con uno de esos triángulos. ¿Y qué es lo que vamos a ocupar? La suma de los ángulos internos. Se trabaja con uno de los dos triángulos azules, ¿verdad? Entonces vamos a decir, la medida del ángulo X más 30 grados más 90 va a ser igual a 180. Fíjate bien, 90 más 30, 120. ¿Cuánto falta para 180? Eso tendría que medir el ángulo X. Hagámoslo de manera formal. Bajo medida del ángulo X, 30 más 90, 120. Aquí lo tenemos, bajo el igual y bajo 180. Medida del ángulo X tiene que quedar solita. Este 120 va a pasar a restar. Entonces medida del ángulo X sería igual a 60. Lo que significa que este ángulo X mide 60 grados. Entonces, ¿cuánto tendría que medir el ángulo Y? Aplicando la propiedad 1, como es un triángulo isósceles, entonces, y tiene dos lados congruentes, entonces el ángulo X es igual al ángulo Y. Entonces la medida del ángulo Y también va a ser igual a 60 grados. Y ya hemos encontrado la medida del ángulo X y la medida del ángulo Y. Primero aplicando la propiedad 2 y luego aplicando la propiedad 1. Comparen. Vamos a hacer el inciso C. Fíjate bien, en el inciso C estamos trabajando con un ángulo externo. Muy bien. Y este triángulo, ¿verdad?, está en diferente posición. Fíjate bien. Tenemos un ángulo externo y un ángulo interno. Anteriormente sabíamos que la suma de un ángulo interno más un ángulo externo también es igual a 180 grados. Es lo que yo escribí aquí. 140 más el ángulo Y va a ser igual a 180 grados. Si yo despejo este ángulo Y, lo tengo que dejar solito, este 140 va a pasar a restar. Entonces la medida del ángulo Y va a ser igual a 40 grados. Fíjate bien, ya tengo la medida de un ángulo.
¿Cómo lo encontramos? Aplicando lo de la suma de un ángulo interno más un ángulo externo. El ángulo interno es Y, el ángulo externo es 140. La suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 180. Apliqué lo que es el despeje y el 140 pasó a restar. Entonces la medida del ángulo Y va a ser igual a 40 grados. Ahora bien, ¿qué es lo que hice aquí? Este triángulo lo roté hacia la derecha, miren. Le hice un giro para tener una mejor visualización. El ángulo que yo encontré es este ángulo Y, ¿sí? Necesito encontrar este ángulo X. Pero, ¿qué pasa? Solo tengo el ángulo Y. Si yo tuviese este ángulo de aquí, pues fácil, ¿verdad? Estos dos ángulos tienen que ser congruentes porque estos dos lados son congruentes. Si estos dos lados son congruentes, este ángulo de aquí tiene que ser congruente con el ángulo de acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es trazar una bisectriz. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Miren, se me forman dos triángulos, ¿verdad? Y como este ángulo de arriba mide 40, la bisectriz en este triángulo de la derecha, que es el que contiene el ángulo X, esta bisectriz me va a dividir el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces esta parte de aquí va a medir 20 grados porque todo el ángulo mide 40. ¿Por qué he tomado la parte derecha, este triángulo de aquí? Porque es el que me contiene el ángulo X. También esa bisectriz me cae perpendicular a la base, es decir, me va a formar un ángulo de 90 grados. Y tengo la medida del ángulo X. Aquí ya está fácil. 90 más 20, 110. ¿Cuánto falta para llegar a 180? 70, ¿verdad? Lo que significa que este ángulo tiene que medir 70 grados. Hagámoslo de manera formal. Si yo sumo los tres ángulos, el ángulo X más 20 más 90, los tres ángulos va a ser igual a 180. En el segundo paso bajo la medida del ángulo X, 20 más 90, 110, va a ser igual a 180. Hago lo que es el despeje y la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 110. Este 110 que estaba sumando en el lado izquierdo va a pasar a restar. Y 180 menos 110 es igual a 70 grados. Ya hemos encontrado la medida del ángulo que faltaba. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos este ejemplo. Que en este ejemplo se aplica la propiedad número 3. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Encuentre la medida del lado AC. Observe que los ángulos de la base son congruentes. Si los ángulos son congruentes, significa que es un triángulo isósceles y sus lados opuestos también van a ser congruentes. Significa que si este lado mide 5, este también va a medir 5. Entonces aquí aplicando la propiedad 3, la respuesta sería que el lado AC va a ser igual a 5 centímetros. De esta manera, ustedes tienen que hacer el ejercicio 4.3, que es el que ustedes tienen que resolver, ¿verdad? En base a este ejemplo. Aquí ustedes sí se lo voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? En otro video.